La nieve caía como un velo interminable, envolviendo las montañas andinas en un silencio opresivo que solo se rompía por el aullido del viento. Luna, con su pelaje mestizo empapado y endurecido por el hielo, apretaba los dientes contra la cuerda que la ataba al poste oxidado. El frío se clavaba en sus patas como miles de agujas, penetrando hasta los huesos, pero eso no era lo peor. Lo peor era el temblor de sus cachorros acurrucados contra su vientre. Sol, el más audaz, con su pelaje dorado manchado de escarcha; Estrella, la curiosa, que gemía suavemente con cada ráfaga; y Nube, el más pequeño y frágil, cuyo cuerpo apenas generaba calor. Rayo, su compañero, yacía a su lado, debilitado por días de hambre y exposición, su respiración entrecortada como un susurro moribundo en la tormenta. Luna olfateaba el aire, un mundo de aromas que para ella era más vívido que cualquier visión. El olor acre del miedo de sus hijos se mezclaba con el metálico de la sangre que brotaba de las heridas en su cuello, donde la cuerda había cortado la piel. Resistan, mis pequeños, pensaba, aunque sus pensamientos no eran palabras humanas, sino instintos profundos, un pulso de protección que latía en su sangre. Había intentado morder la cuerda una y otra vez, sus mandíbulas adoloridas por el esfuerzo, pero el nudo era cruel, diseñado por manos que no conocían la piedad. Recordaba vagamente al humano que los había dejado allí, un olor a tabaco rancio y sudor, un grito de ira antes de marcharse en su camioneta, abandonándolos a la merced de la naturaleza implacable. ¿Por qué? Luna no entendía las razones humanas, solo sentía el vacío que dejaba el abandono, un hueco en el alma de la manada. El viento aullaba más fuerte, trayendo consigo un nuevo aroma, humo de leña, mezclado con el sudor de un hombre viejo. Luna levantó la cabeza, sus orejas erguidas pese al entumecimiento. A través de la cortina blanca, una figura emergía, tambaleante, envuelta en un abrigo raído y botas cubiertas de nieve. Era Mateo, el anciano que vivía en la cabaña solitaria al pie de la colina. Había salido en busca de leña, maldiciendo su propia terquedad por no haber almacenado más antes de la tormenta. Sus manos, arrugadas por los años y el trabajo en la mina abandonada, aferraban un hacha oxidada. El frío le mordía las mejillas, recordándole su soledad, viudo desde hacía una década, sin hijos que lo visitaran, solo el eco de sus recuerdos en la cabaña vacía. Mateo parpadeó, entrecerrando los ojos contra los copos que azotaban su rostro. Al principio, pensó que era una ilusión, un truco de la nieve, formas oscuras contra el poste, como fantasmas congelados. Pero luego oyó el aullido de Luna, un lamento que cortaba el aire como un cuchillo, resonando en su pecho con una familiaridad dolorosa. Se acercó, pisando con cuidado sobre la capa de hielo traicionera. «Dios mío», murmuró, su voz ronca por el frío. «¿Qué es esto?» Vio a la familia de perros, atados como si fueran basura desechada. Luna gruñó débilmente, protegiendo a sus cachorros, pero en sus ojos dorados había una súplica que Mateo reconoció al instante. Era el mismo mirar que había visto en su viejo perro, Pancho, años atrás, antes de que la enfermedad se lo llevara. Dudó. ¿Por qué intervenir? La vida en las montañas le había enseñado a no meterse en asuntos ajenos. Los humanos abandonaban cosas todo el tiempo, herramientas, recuerdos, incluso a sus propios semejantes. Él mismo se había abandonado en esa cabaña, huyendo del mundo después de perder a su esposa, Elena, en un accidente en el pueblo. El olor de la nieve le traía flashbacks, el aroma a lavanda de su perfume, mezclado con el polvo de la mina donde trabajaba. «¿Por qué los humanos somos tan crueles?», susurró para sí mismo, arrodillándose con dificultad. Sus rodillas crujieron como ramas secas. Luna interpretó su murmullo como un gruñido protector, un sonido que calmaba ligeramente su pánico. Olfateó su mano extendida, olor a tierra, a soledad, pero también a algo cálido, como el fuego que prometía refugio. Los cachorros gimieron, sus cuerpos temblando incontrolablemente. Sol intentó lamer la pata de su madre, buscando consuelo, pero el frío lo hacía torpe. Estrella, con sus ojos curiosos, miró a Mateo como si evaluara si era amigo o enemigo. Nube, el más vulnerable, apenas se movía, su respiración superficial como un suspiro en el viento. Luna sintió el pánico subir por su espina, el olor del miedo de Nube era como un ácido que corroía su instinto maternal. Luchó contra la cuerda una vez más, ignorando el dolor ardiente en su cuello, donde la sangre se congelaba en cristales rojos. Mateo sintió un flash de empatía que lo atravesó como un rayo.
El olor de los perros, húmedo y desesperado, le recordó a Pancho en sus últimos días, el pelaje apelmazado, los ojos suplicantes. No puedo dejarlos aquí, pensó, sacando su cuchillo oxidado del bolsillo. La hoja estaba mellada por años de uso, pero cortó la cuerda con determinación. Luna sintió el alivio inmediato cuando la atadura se rompió, cayendo al suelo nevado. Gruñó suavemente, no de amenaza, sino de gratitud instintiva. Rayo, demasiado débil para moverse, levantó la cabeza ligeramente, sus ojos nublados por el agotamiento. Con cuidado, Mateo recogió a los cachorros uno por uno, envolviéndolos en su bufanda raída. Sol mordisqueó su dedo, un gesto juguetón pese al frío. Estrella se acurrucó contra su pecho, absorbiendo el calor humano. Nube era el más liviano, como una pluma helada. Luna caminó a su lado, cojeando, su pata derecha entumecida por el hielo. Rayo necesitó ayuda, Mateo lo levantó con esfuerzo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros encorvados. La tormenta arreciaba, el viento empujándolos como un enemigo invisible, pero Mateo avanzaba paso a paso hacia la cabaña, cuyo humo se elevaba como una promesa lejana. Luna percibía el mundo en capas sensoriales, el crujido de la nieve bajo las botas de Mateo, el olor a humo que se intensificaba, el tacto áspero de la bufanda contra sus cachorros. Su corazón latía con una mezcla de temor y esperanza. ¿Era este humano diferente? Su olor no llevaba la maldad del anterior, era como el de la tierra después de la lluvia, limpio y antiguo. Pero el frío no cedía, y cuando llegaron a la puerta de la cabaña, Nube dejó de temblar. Su cuerpo se volvió inerte en los brazos de Mateo, sin un solo respiro que empañara el aire gélido. La cabaña de Mateo era un refugio precario contra la furia de la tormenta, un caparazón de madera y piedra que crujía bajo el asalto del viento como si estuviera a punto de rendirse. El fuego en la chimenea, avivado con las últimas ramas que Mateo había recogido, proyectaba sombras danzantes en las paredes irregulares, iluminando estantes polvorientos llenos de latas oxidadas y recuerdos olvidados. Luna se acurrucó en el suelo de tierra compacta, su cuerpo aún temblando por el frío residual, protegiendo a sus cachorros con el calor de su pelaje. Sol y Estrella se movían débilmente, lamiendo el hielo derretido de sus patas, mientras Rayo jadeaba a su lado, su pecho subiendo y bajando con esfuerzo irregular. Pero Nube yacía inmóvil, su pequeño cuerpo como una estatua de hielo en los brazos de Mateo. Mateo se arrodilló junto al fuego, el pánico apretando su pecho como una garra. No, no ahora, murmuró, frotando el pecho del cachorro con manos torpes, intentando estimular su respiración. El aire en la cabaña olía a humo acre y a humedad, mezclado con el olor animal de los perros, un aroma terroso, salvaje, que le recordaba a su juventud en las minas, cuando compartía fogatas con compañeros perdidos en el tiempo. Presionó suavemente el hocico de Nube, soplando aire cálido en su nariz, imitando un gesto que había visto en un viejo documental sobre rescates. Luna observaba, sus ojos ámbar fijos en él, oliendo su desesperación como un vapor amargo, similar al olor de la tierra después de una lluvia ácida. Gruñó bajo, no de amenaza, sino de urgencia, empujando su hocico contra la mano de Mateo como si lo guiara. De repente, un estertor salió del pecho de Nube, un jadeo débil, seguido de otro. El cachorro tosió, expulsando un copo de nieve derretido, y abrió los ojos con un parpadeo confuso. Mateo exhaló un suspiro de alivio, lágrimas calientes rodando por sus mejillas arrugadas, saladas en su lengua cuando las lamió instintivamente. Bien, pequeño, bien, susurró, acunándolo contra su pecho. Luna se acercó, lamiendo la cabeza de Nube con ternura, su cola moviéndose ligeramente por primera vez desde el rescate. El vínculo se forjaba en ese momento, sutil como un hilo de seda, el humano y la perra, unidos por la fragilidad de la vida en la nieve. La tormenta no daba tregua. Afuera, el viento ululaba como un coro de espíritus enfurecidos, azotando la puerta y filtrándose por las grietas, extinguiendo casi el fuego. Mateo se levantó con esfuerzo, sus articulaciones protestando, y buscó en los rincones de la cabaña. Encontró mantas viejas, raídas por el tiempo, que olían a moho y a su esposa Elena, un aroma fantasma a lavanda y jabón casero que le apretó el corazón. Las extendió cerca de la chimenea, creando un nido improvisado. Aquí, familia, dijo suavemente, guiando a los perros hacia el calor. Luna dudó, su instinto desconfiado gritando peligro. Los humanos habían traicionado antes, pero el olor de Mateo era ahora familiar,
como el de un compañero de manada temporal. Se acostó, atrayendo a los cachorros con un ladrido suave, que Mateo interpretó como un «gracias» mudo. Rayo fue el siguiente problema. Su debilidad se había transformado en fiebre, su pelaje ardía al tacto, y un tos ronca lo sacudía, expulsando flemas que olían a infección. Luna lo lamió con insistencia, limpiando sus ojos nublados, sintiendo su dolor como un eco en su propio cuerpo. «Resiste, amor», parecía decir con cada lamida, su telepatía olfativa, captando el hedor de la enfermedad como un humo espeso, entrelazado con el miedo de Rayo, que olía a hojas podridas en un bosque olvidado. Mateo observaba, paralelizando su propia soledad. Había perdido a Elena por una fiebre similar, en una noche como esta, cuando el pueblo estaba demasiado lejos y la nieve bloqueaba los caminos. «No os abandonaré, pequeños», murmuró, rompiendo el pan duro que guardaba en un tarro. Lo remojó en agua tibia de una olla sobre el fuego, ofreciéndolo a Luna primero. Ella olfateó, vacilante, pero el hambre ganó, mordió con delicadeza, sus dientes rozando los dedos de Mateo. La noche avanzaba, y la tormenta empeoraba. El suministro de leña se agotaba, Mateo racionaba las ramas, el crepitar del fuego contrastando con el ulular del viento como una batalla sonora. Intentó salir por más, pero la puerta se atascó con la nieve acumulada, y el frío lo rechazó como un muro vivo. Dentro, el calor era escaso, compartido entre cuerpos acurrucados. Mateo se sentó en su silla desvencijada, recordando su vida, la mina que le robó la salud, el accidente que se llevó a Elena y a su hijo unborn. Lágrimas saladas rodaron de nuevo, su sabor amargo en la lengua, mientras Luna lo observaba. Ella olió su tristeza como lluvia estancada, un aroma pesado que le recordaba el abandono propio. En un triunfo inesperado, se acercó cojeando, lamiendo su mano con una lengua áspera pero cálida. Mateo sonrió por primera vez en meses, el gesto motivándolo a compartir su última reserva de sopa, una lata de caldo vegetal que había guardado para emergencias. La calentó sobre el fuego, el aroma a zanahorias y sal llenando la cabaña, y la vertió en un cuenco roto para los perros. Luna comió primero, vigilante, luego permitió a los cachorros acercarse. Sol devoró su porción con avidez, su cola meneándose. Estrella exploró el cuenco con curiosidad, lamiendo hasta el último rastro. Nube, aún débil, sorbió lentamente, reviviendo con cada trago. Rayo luchaba, la fiebre robándole el apetito, pero Luna lo empujó, dialogando, con ladridos suaves que sonaban como súplicas. Mateo interpretó esos sonidos como palabras: «ayúdalo», y le dio sopa directamente, cucharada a cucharada, sintiendo el calor compartido fortalecer un lazo incipiente. «Sois como yo», les dijo, su voz temblorosa. «Abandonados por el mundo, pero aún luchando». Luna respondió con un ladrido bajo, que él tomó como: «estamos juntos ahora». Las horas pasaban en un velo de agotamiento. Los cachorros se durmieron, acurrucados en un montón de pelaje y mantas, sus respiraciones sincronizadas como un pulso colectivo. Rayo descansaba contra Luna, su fiebre bajando ligeramente gracias al calor y la comida. Mateo velaba, el fuego menguando a brasas rojas que iluminaban sus rostros. Pensaba en huir, ¿y si el dueño volvía? Pero el olor de la manada, ahora mezclado con el suyo, lo anclaba. Luna, por su parte, debatía internamente, confiar o escapar. El humano olía a bondad, pero el instinto gritaba cautela. Olió sus emociones, tristeza como lluvia estancada, pero también esperanza como brotes verdes bajo la nieve. De repente, en la oscuridad profunda de la noche, un golpe resonó en la puerta, fuerte, insistente, cortando el silencio como un trueno. Mateo se incorporó, el corazón acelerado. Luna gruñó, erizando el pelaje, oliendo un aroma familiar y peligroso, tabaco rancio y sudor, el del abandonador. El golpe se repitió, y una voz ronca gritó desde afuera: «Abre. Sé que tienes mis perros ahí dentro. Devuélvemelos o lo lamentarás». El golpe en la puerta resonó como un trueno en la quietud de la cabaña, cortando el aire cargado de humo y calor residual. Mateo se levantó de un salto, su corazón latiendo con fuerza contra las costillas, mientras Luna erizaba el pelaje, un gruñido bajo vibrando en su garganta. El olor del intruso se filtraba ya por las grietas, tabaco rancio, sudor agrio y un hedor a metal oxidado, como el de un arma vieja. Era el cazador, el mismo que había abandonado a la familia en la nieve, regresando como un fantasma vengativo.
Abre, viejo. Sé que los tienes ahí, gritó la voz ronca desde afuera, acompañada de otro golpe que hizo temblar la madera. Mateo miró a Luna, sus ojos encontrándose en un instante de comprensión mutua. Ella olió su miedo, un aroma picante, como pimienta quemada, mezclado con determinación. Los cachorros se acurrucaron más contra su vientre, Sol y Estrella temblando, Nube aún débil pero alerta. Rayo intentó incorporarse, pero la fiebre lo mantuvo postrado, su respiración entrecortada como un susurro roto. Mateo se acercó a la puerta, su mano temblando en el cerrojo. No abras, parecía decir el gruñido de Luna, pero él susurró, tranquila, amiga. Lo manejaré. Fuera, la tormenta había amainado ligeramente, dejando un silencio ominoso roto solo por el jadeo del cazador. Al abrir una rendija, el frío irrumpió como un invitado no deseado, trayendo consigo la figura robusta del hombre, barba desaliñada, ojos inyectados en sangre, un rifle colgado al hombro que olía a pólvora reciente. Esos perros son míos, espetó el cazador, escupiendo saliva helada. Los dejé atados para entrenarlos, y tú los robaste. Mateo sintió el asco subir por su garganta, el olor a mentiras era espeso, como humo de cigarro barato. No son tuyos, replicó con voz firme, aunque su pulso acelerado lo traicionaba. Los encontré congelándose. Ningún ser vivo merece eso. Vete antes de que llame a las autoridades. Luna, desde el interior, contenía su instinto agresivo con esfuerzo sobrehumano. Quería saltar, morder, proteger a su manada, pero percibía el peligro. El humano intruso olía a violencia, a sangre derramada en cacerías pasadas, un aroma metálico y salado que le recordaba abusos previos. En su mente sensorial, leyó memorias a través de los olores. El cazador había golpeado a Rayo antes, un hedor a miedo canino impregnado en su ropa, como una marca invisible. Gruñó internamente, protegido por un humano frágil, mientras sus patas rozaban el suelo áspero de madera, astillado por años de pisadas solitarias. El cazador empujó la puerta, intentando entrar, su bota dejando una huella de nieve derretida en el umbral. Muévete, viejo. Esos chuchos valen dinero. Los crío para cazar, no para que un ermitaño como tú los mime. Mateo bloqueó el paso con su cuerpo delgado, el tacto frío del marco de la puerta contra su espalda. Estos animales no son propiedad, discutió, su voz ganando fuerza. Son una familia. Si los quieres, trae papeles. De lo contrario, vete o enfrentaremos problemas. El cazador rió, un sonido gutural que erizó el pelaje de Luna, pero Mateo notó el hedor acre del miedo en él, sudor nervioso, como vinagre derramado. El hombre no esperaba resistencia, su plan era intimidar y llevarse lo que consideraba suyo. Mientras la confrontación se intensificaba, los cachorros comenzaron a explorar la cabaña con curiosidad instintiva, atraídos por los nuevos olores. Sol, el más audaz, se escabulló detrás de un estante polvoriento, su nariz guiándolo hacia un rincón oscuro. El suelo allí crujía bajo sus patas pequeñas, y olfateó un aroma prometedor, comida vieja, conservada en latas olvidadas. Empujó con el hocico una tabla suelta, revelando un escondite secreto, un hueco en el piso donde Mateo había guardado provisiones años atrás, durante una tormenta similar. Latas de carne en conserva, galletas duras y una botella de agua congelada parcialmente. Sol ladró excitado, un sonido agudo que cortó la tensión, atrayendo la atención de Estrella y Nube. Luna giró la cabeza, su instinto maternal alertado, pero el triunfo inesperado de Sol salvó el momento temporalmente. Mateo, oyendo el ladrido, improvisó, mira, los perros están cómodos aquí. Si insistes, puedo darte algo a cambio. Espera. Se volvió rápidamente, recogiendo una lata del escondite que Sol había descubierto, fingiendo que era parte de su despensa. Toma esto, dijo, extendiéndola al cazador. Comida para tu camino. Pero los perros se quedan. El cazador, confundido por la oferta y el ladrido inesperado, que interpretó como una señal de más perros dentro, dudó. Su miedo crecía, el olor a aislamiento de Mateo ahora se mezclaba con astucia, un aroma a tierra removida. Esto no termina aquí, viejo, gruñó el cazador, arrebatando la lata y retrocediendo. Volveré con refuerzos. Pero Mateo lo engañó magistralmente. Mientras hablaba, Luna se había posicionado estratégicamente, su gruñido bajo vibrando como una advertencia sutil.
El hombre olió el peligro canino, un hedor a colmillos afilados, y optó por retirarse, desapareciendo en la nieve menguante con pasos apresurados. La puerta se cerró con un clic, y Mateo se apoyó en ella, exhalando un suspiro tembloroso. Se fue, por ahora, murmuró, arrodillándose junto a Luna. Ella lamió su mano, reconociendo su valentía, humano protector, pensó en su lenguaje olfativo, con el inmediato peligro alejado, la cabaña se llenó de una calma tensa. Los cachorros, energizados por el descubrimiento de Sol, exploraban más. Estrella mordisqueaba una galleta dura del escondite, su sabor salado y crujiente despertando su curiosidad. Nube, aún débil, se arrastraba hacia el calor, oliendo la seguridad en el aire. Rayo descansaba, su fiebre persistente como un fuego lento, pero Luna planeaba un escape. Su instinto gritaba, no confiar plenamente en humanos, aunque este olía a bondad. Olió rutas posibles, una ventana rota en la parte trasera, un aroma a bosque fresco filtrándose por ella. Si empeora, huiremos, decidió, su corazón latiendo acelerado contra el suelo áspero. Mateo, ajeno a los planes de Luna, revisaba las provisiones del escondite, suficientes para unos días, un triunfo inesperado que aliviaba la escasez. Bien hecho, pequeño, dijo a Sol, rascándole las orejas. El cachorro meneó la cola, su pelaje dorado brillando a la luz del fuego. Pero la escena emocional se profundizaba. Mateo recordó abusos pasados, paralelizando con los perros. Yo también fui abandonado, confesó en voz baja, como si Luna entendiera. Mi familia se fue, y me quedé solo. Luna leyó sus memorias a través de olores, tristeza como lluvia estancada, pérdida como hojas secas. Gruñó suavemente, un diálogo, que Mateo interpretó como consuelo. La noche avanzaba, el viento ahora un murmullo distante. Luna vigilaba, su hocico captando ecos del cazador, su olor se desvanecía, pero no desaparecía. Los sonidos de la cabaña, el crepitar del fuego, los latidos acelerados de corazones en sincronía, creaban una sinfonía de supervivencia. Sol, orgulloso de su hallazgo, jugaba con una lata vacía, rodándola por el suelo con patas torpes, evocando risas mudas en Mateo. Estrella exploraba rincones, oliendo reliquias, un viejo sombrero de Helena, impregnado de lavanda fantasma que hacía lagrimear a Mateo, pero entonces, un tos ronca rompió la paz. Rayo se convulsionó, expulsando sangre que salpicó el suelo como gotas rojas en la nieve interior. Su cuerpo temblaba, la fiebre escalando a un pico mortal. Luna huyó, un lamento que llenó la cabaña, oliendo la muerte acechando como humo negro. Mateo palideció, necesita ayuda profesional. Iré al pueblo, aunque la nieve sea traicionera. Decidió emprender el viaje peligroso al amanecer, dejando a Luna sola con los cachorros, vulnerable ante cualquier retorno del cazador. El amanecer se filtraba a través de las grietas de la cabaña como un susurro pálido, tiñendo la nieve exterior de un rosa tenue que contrastaba con la oscuridad de la noche pasada. Mateo se preparaba para el viaje, su aliento formando nubes en el aire frío del interior. Envuelto en su abrigo más grueso, con una mochila raída cargada de lo esencial, una cantimplora helada, pan duro y una linterna oxidada, miró a Luna con ojos cargados de preocupación. Rayo yacía inmóvil junto al fuego menguante, su pecho subiendo y bajando en estertores irregulares, la sangre de su tos manchando el suelo como pétalos rojos caídos. Volveré pronto, amiga, murmuró Mateo, arrodillándose para tocar el hocico de Luna. Ella lo miró fijamente, oliendo su determinación, un aroma a tierra removida, mezclado con el miedo sutil de lo desconocido. Con un último vistazo a los cachorros acurrucados, abrió la puerta y se adentró en la nieve menguante, sus botas crujiendo contra la capa endurecida que cubría el sendero hacia el pueblo. Luna quedó sola, el peso de la manada sobre sus hombros. El silencio de la cabaña era opresivo, roto solo por el crepitar ocasional de las brasas y los gemidos débiles de Rayo. Olió el vacío dejado por Mateo, un hueco en el aire, como el de un miembro perdido de la manada. Su instinto maternal se encendió, debía cuidar a Rayo y enseñar a los cachorros habilidades de supervivencia, en caso de que el humano no regresara. Sol, Estrella y Nube se removían inquietos, sus narices captando el cambio en el ambiente, el olor a tormenta residual, a madera húmeda y a la debilidad persistente de su padre. Luna lamió la cabeza de Rayo, un gesto tierno que transmitía fuerza. Resiste, por nuestros pequeños, parecía decir con cada lamida,
sus ojos ámbar encontrando los de él en una mirada que hablaba volúmenes sin palabras. Rayo respondió con un gemido bajo, su cola moviéndose débilmente, evocando en Luna un torrente de emociones, amor, miedo, resiliencia. Flashbacks invadieron la mente de Luna como olores revividos, el abandono por su dueño irresponsable, un humano con hedor a alcohol y negligencia. Recordaba el viaje en la camioneta ruidosa, el traqueteo de las ruedas sobre caminos empedrados, el olor a humo de escape mezclado con el miedo de la familia. El dueño los había criado en un corral sucio, prometiendo, buenos cazadores, pero cuando Rayo enfermó y los cachorros nacieron débiles, los descartó como mercancía defectuosa. Demasiado trabajo, había gruñido, atándolos al poste en la nieve incipiente, su aliento alcohólico quemando las narices de Luna. El eco de ese abandono latía ahora en su pecho, un sabor amargo en la lengua como bayas silvestres podridas, impulsándola a ser más fuerte. Mientras Mateo avanzaba por el sendero nevado, el sol naciente derretía la superficie, convirtiendo la nieve en un lodo traicionero que chupaba sus botas. El pueblo estaba a varias horas, un descenso empinado a través del bosque andino, donde pinos altos susurraban secretos con el viento. Cada paso era una batalla, el frío mordía sus dedos expuestos, y el peso de la mochila le recordaba su edad. Pensaba en Elena, en cómo ella lo habría animado con una sonrisa cálida, su aroma a lavanda aún vivo en su memoria. Por ellos, se repetía, imaginando a Rayo recuperado, la familia unida. Pero el camino se complicaba, rocas sueltas bajo la nieve lo hacían resbalar, y el eco de aullidos lejanos, lobos, quizás, le erizaba la piel. En la cabaña, Luna enseñaba a los cachorros. Empujó a Sol con el hocico hacia la ventana rota, oliendo el mundo exterior, aire fresco cargado de pinos y tierra húmeda. Aprendan a oler el peligro, les decía, con gruñidos suaves, demostrando cómo rastrear aromas. Sol, audaz, imitó, su nariz pequeña captando un rastro de bayas silvestres cerca. Estrella, la curiosa, exploraba los rincones, lamiendo el suelo en busca de agua condensada, su lengua saboreando el salado de la madera. Nube, aún frágil, se arrastraba detrás, aprendiendo por observación. Luna los vigilaba, su corazón latiendo con orgullo y ansiedad. Pero entonces, un olor invasor irrumpió, pelaje salvaje, hambre cruda, el hedor de lobos merodeadores atraídos por la debilidad de Rayo. Los aullidos se acercaron, ecos lejanos que se convirtieron en un coro amenazante. Luna erizó el pelaje, posicionándose entre la puerta y su familia. Fuera, sombras grises se movían entre los árboles, ojos amarillos brillando en la luz matutina. Un lobo alfa, flaco por el invierno, olfateaba el aire, captando la sangre de Rayo como una invitación. Luna gruñó ferozmente, un sonido que vibraba en el pecho de los cachorros, asustándolos. Sol se escondió detrás de ella, temblando. Estrella gimió, su curiosidad transformada en terror. Nube se acurrucó contra Rayo, oliendo el pánico como humo ácido. Luna enfrentó el obstáculo intensamente, no podía pelear contra una manada entera, pero debía proteger. Salió por la ventana rota, cojeando ligeramente por sus heridas, y ladró desafiante, atrayendo a los lobos lejos de la cabaña. El alfa cargó, sus patas crujiendo la nieve, el aliento caliente visible en el aire frío. Luna esquivó, rodando en la nieve blanda, sintiendo el frío punzante en su pelaje. Mordió una pata trasera, saboreando sangre salada, pero otro lobo la flanqueó, arañando su flanco con garras afiladas. El dolor ardía como fuego, pero su instinto maternal la impulsaba. Los cachorros observaban desde dentro, aterrorizados, sus corazones latiendo en sincronía. En un triunfo inesperado, Estrella, impulsada por su curiosidad innata, se escabulló por la ventana y olfateó un camino alternativo, un aroma a vapor cálido, sulfúrico pero prometedor. Por aquí, parecía ladrar, guiando a Luna hacia una fuente de agua termal oculta cerca, un manantial natural burbujeante bajo la nieve, proporcionando calor y esperanza. Luna retrocedió hacia la fuente, atrayendo a los lobos. El vapor caliente confundía sus olores, el suelo blando alrededor del manantial haciendo resbalar a los atacantes. Estrella ladró excitada, sumergiendo una pata en el agua tibia, que derretía el hielo de su pelaje. Luna empujó a los lobos hacia el borde, donde uno cayó en el agua caliente, aullando de sorpresa y huyendo escaldado. El alfa, desconcertado por el calor inesperado, retrocedió con la manada, sus aullidos desvaneciéndose en el bosque. Luna regresó cojeando a la cabaña,
lamiendo sus heridas, el sabor metálico de la sangre mezclado con el alivio. Los cachorros la rodearon, lamiendo la ingratitud. Rayo levantó la cabeza débilmente, su mirada diciendo, gracias. La perspectiva innovadora de sueños colectivos se manifestaba ahora. Acurrucados juntos, los perros compartían visiones emocionales, un tapiz de olores y sonidos donde revivían el abandono y la victoria. Luna soñaba, con el dueño irresponsable, el olor a alcohol invadiendo sus narices colectivas, evocando empatía profunda en el lector, la familia como una mente unida, sintiendo el dolor mutuo como un pulso compartido. Sol vio la fuerza de su madre, Estrella, la curiosidad salvadora, Nube, la fragilidad superada. Mateo, meanwhile, llegaba al pueblo exhausto, el sol alto derritiendo más nieve. Encontró al veterinario, un hombre joven con olor a medicinas, y lo convenció de acompañarlo. Pero en el ascenso de regreso, una avalancha rugió, un estruendo como truenos, nieve cayendo en cascada. Mateo fue golpeado, herido en el brazo, sangrando, pero persistió, trayendo al veterinario. Al acercarse a la cabaña, un olor acechante lo siguió, tabaco rancio, el cazador en las sombras, observando con ojos maliciosos. El rugido de la avalancha aún retumbaba en los oídos de Mateo cuando empujó la puerta de la cabaña con el hombro sano. Sangre tibia le corría por el brazo izquierdo, empapando la manga y dejando un rastro rojo sobre la nieve del umbral. Detrás de él venía el veterinario, Diego, un hombre joven de barba incipiente y maletín de cuero gastado que olía a alcohol medicinal y a café frío. Luna se levantó de inmediato, el pelaje erizado, gruñendo bajo hasta reconocer el olor de Mateo entre la tormenta de nuevos aromas, sangre humana, sudor nervioso y algo más, tabaco rancio que flotaba como una sombra invisible detrás de ellos. Rayo yacía junto a la chimenea, el pecho agitado, cada respiración un esfuerzo que llenaba la habitación con un sonido húmedo y roto. Los cachorros se apiñaron junto a su madre, Sol mostrando los dientes, Estrella temblando de curiosidad y miedo, Nube escondiendo la cabeza bajo el vientre de Luna. El aire estaba cargado, olor a leña quemada, a sangre canina y humana, a miedo compartido y a esperanza frágil. Diego se arrodilló junto a Rayo sin perder tiempo. Sus manos, rápidas y seguras, abrieron el maletín con un chasquido metálico. Luna no se apartó, olía la intención limpia del veterinario, la ausencia de crueldad, y permitió que sus dedos exploraran el cuello hinchado de Rayo. Neumonía avanzada, deshidratación severa y, por lo que veo, golpes antiguos mal curados, murmuró Diego mientras preparaba una jeringa. El líquido transparente brilló bajo la luz del fuego. Si llegamos media hora más tarde, no lo contamos. Mateo, pálido, se dejó caer en la única silla, apretando un trapo contra su herida. Haga lo que tenga que hacer. Son su familia ahora, y mía también. Su voz se quebró en la última palabra. Luna lo miró, olió las lágrimas antes de verlas, saladas, calientes, con el mismo sabor que había sentido en sus propias glándulas cuando creía que perdería a Rayo. La aguja entró en la piel del cuello de Rayo. El perro se tensó, gimió, pero Luna lamió su hocico una y otra vez, transmitiéndole calma con cada roce de su lengua áspera. Diego administró antibióticos, suero, antiinflamatorios. El olor químico invadió la cabaña, mezclándose con el vapor del agua termal que aún goteaba del pelaje de los perros después de la huida de los lobos. Minutos después, la respiración de Rayo se volvió más profunda, más regular. Un milagro silencioso. Entonces Diego se inclinó hacia Luna y los cachorros, revisándolos con cuidado. Cuando pasó el lector de microchips por el cuello de Rayo, el aparato pitó. Aquí está el problema, dijo, frunciendo el ceño. Todos tienen chip. Pertenecen a un criadero ilegal registrado a nombre de Anselmo Quispe, el cazador que ronda por aquí. Cría perros para peleas y exportación clandestina. Estos animales son prueba de delito. Mateo sintió que el mundo se inclinaba. Recordó la voz del cazador la noche anterior, sus amenazas, y ahora comprendía, no eran simples perros abandonados, eran testigos vivos de un negocio sucio. Luna, al oír el nombre, Anselmo Quispe, gruñó con una rabia tan profunda que hasta Diego retrocedió un paso. Ella recordaba perfectamente ese olor, botas llenas de barro y sangre seca, manos que pegaban con cinturón, jaulas donde el miedo se acumulaba como orina vieja. Su cuerpo tembló de furia contenida, mientras Diego vendaba el brazo de Mateo, la tensión emocional creció hasta hacerse insoportable.
El veterinario miraba al anciano con una mezcla de sospecha y compasión. Señor, si se queda con ellos sin denunciar, usted también puede terminar acusado de receptación. Anselmo tiene contactos en la policía del pueblo. Podría decir que usted los robó. Mateo soltó una risa amarga que sonó como un sollozo. ¿Robar? Los encontré congelándose, atados como basura. Prefiero que me acusen a mí antes que devolverlos a ese infierno. Se giró hacia Luna, que lo observaba con ojos brillantes. ¿Verdad, amiga? Tú tampoco los entregarías nunca. Luna avanzó y apoyó la cabeza en la rodilla de Mateo. El gesto fue tan claro, tan humano, que Diego tragó saliva. Nunca había visto algo así, susurró. Ella entiende cada palabra. En ese instante, Nube, el cachorro que horas antes apenas respiraba, se levantó tambaleante, caminó los pocos pasos que lo separaban de Diego y lamió su mano. Fue un milagro pequeño, pero devastador, el más débil de todos, recuperándose cuando nadie lo esperaba. Diego sonrió con los ojos húmedos. Este pequeño acaba de decidir por todos nosotros. La curación se volvió compartida. Mateo y Diego improvisaron camas con mantas y pieles viejas, el calor de los cuerpos se mezcló con el olor a medicinas y a sopa que Mateo calentó con las últimas provisiones del escondite. Los cachorros, por primera vez desde que nacieron, jugaron. Sol persiguió su propia cola hasta caer mareado, Estrella mordisqueó juguetona la bota de Diego, Nube rodó sobre la espalda pidiendo caricias con las patitas al aire. Los ladridos llenaron la cabaña como campanitas, ahogando por un momento el recuerdo del horror. Mateo, sentado junto al fuego, habló por primera vez en años de su soledad más profunda. Perdí a mi esposa y al hijo que esperábamos en una avalancha, hace 30 años. Desde entonces vivo aquí, esperando que el frío me lleve también. Pero estos perros, su voz se quebró. Estos perros me han salvado a mí más de lo que yo los he salvado a ellos. Luna se acercó y apoyó la cabeza en su regazo. Olió sus lágrimas, su dolor antiguo, y respondió lamiéndole la mano con una ternura infinita. Diego, testigo mudo, sintió que estaba dentro de algo sagrado, una conexión entre especies que trascendía palabras. Señor, dijo al fin, yo denunciaré a Anselmo. Tengo pruebas suficientes en los chips y en el estado de los animales. Usted no estará solo en esto. La tarde caía lenta, tiñendo la nieve de tonos violeta y naranja. Los perros dormían por fin tranquilos, Rayo respiraba sin esfuerzo, los cachorros acurrucados formando una bola multicolor de pelaje, Luna vigilando con un ojo entreabierto. Mateo y Diego compartían un mate amargo junto al fuego, planeando los próximos pasos, cuando un crujido seco resonó afuera. Luna se puso en pie de un salto, los pelos del lomo erizados. El olor llegó antes que el sonido, tabaco rancio, sudor, pólvora recién cargada. La puerta se abrió de golpe con un estallido de madera astillada. Anselmo Quispe entró tambaleándose, el rostro enrojecido por el alcohol y la rabia, el rifle apuntando al pecho de Mateo. Se acabó el juego, viejo, rugió. Los perros vienen conmigo, y esta vez no quedará nadie para contarlo. En fracciones de segundo, Luna se lanzó hacia adelante con un gruñido que heló la sangre. Pero antes de que sus colmillos alcanzaran la pierna del cazador, algo inesperado sucedió. En el cuello de Rayo, el microchip, aún visible bajo la piel inflamada, brilló débilmente bajo la luz del fuego como una estrella acusadora. Anselmo palideció al verlo. Porque ese chip no solo identificaba a los perros, también contenía el registro de una transacción ilegal que lo enviaría a prisión por años, y en ese preciso instante, el mundo entero cambió. El estallido de la puerta reverberó en la cabaña como un trueno seco, trayendo consigo un remolino de nieve y frío que apagó momentáneamente las brasas de la chimenea. Anselmo Quispe irrumpió con el rifle temblando en sus manos callosas, el cañón apuntando erráticamente al pecho de Mateo. Su aliento apestaba a alcohol rancio y furia contenida, un olor que Luna reconoció al instante, el mismo que había impregnado sus jaulas en el criadero ilegal, un hedor a dominación y dolor. Los ojos del cazador, inyectados en sangre, recorrieron la habitación, deteniéndose en Rayo, cuyo microchip brillaba débilmente bajo la piel del cuello como una acusación silenciosa. Ese chip. Maldito seas, viejo. ¿Sabes lo que significa? Rugió Anselmo, su voz quebrada por el pánico que se filtraba como sudor frío por su frente. Mateo se levantó lentamente,
ignorando el dolor punzante en su brazo vendado, posicionándose entre el intruso y los perros. Diego, el veterinario, retrocedió un paso, sus manos levantadas en un gesto de paz, pero Luna no esperó. Con un gruñido gutural que vibró en el suelo de madera, se lanzó hacia adelante, sus patas arañando las tablas astilladas. No mordió, aún no, sino que se plantó como un escudo vivo, sus ojos ámbar fijos en Anselmo, oliendo su traición como un humo negro y espeso que le quemaba las fosas nasales. Los cachorros se acurrucaron detrás de ella, Sol temblando de rabia instintiva, Estrella con la curiosidad transformada en alerta, Nube pegado al flanco de Rayo, que ahora respiraba con más fuerza gracias a las medicinas. «Baja el arma, Anselmo», exclamó Mateo, su voz firme pese al latido acelerado de su corazón. El veterinario ya vio los chips. Eres parte de una red de tráfico animal, ¿verdad? Esos documentos en los microchips te incriminan, ventas ilegales, peleas clandestinas, exportaciones a sabe Dios dónde. Si disparas, solo empeorarás tu situación. Anselmo vaciló, el rifle bajando ligeramente, pero su rostro se contorsionó en una mueca de odio. Cállate. Esos chuchos son míos. Los crío para ganar plata, no para que un ermitaño y un matasanos me los quiten. Diego intervino, su voz temblorosa pero resuelta, ya llamé a la policía desde el pueblo. Están en camino. Ríndete ahora. Luna percibía la escena en capas sensoriales profundas, como guardianes de memorias olvidadas. Olió el pasado de Anselmo en oleadas, el aroma metálico de jaulas oxidadas, el salado de lágrimas caninas derramadas en peleas forzadas, el amargo de documentos falsos escondidos en su camioneta. Su mente animal revivía flashes, el día en que Rayo fue golpeado por negarse a atacar, el nacimiento de los cachorros en un corral sucio donde el hedor a muerte era constante. Lideró una rebelión sutil, no con violencia abierta, sino con ingenio animal. Ladró urgentemente a Mateo, un sonido agudo y repetitivo que él interpretó como una advertencia. Entiendo, amiga. Hay algo más aquí, respondió Mateo, sus ojos iluminándose con comprensión. El obstáculo se intensificó. Anselmo, acorralado, avanzó un paso, amenazando con secuestrar a la familia entera. Si no me los dan, los tomo por la fuerza. Y al diablo con ustedes. Apuntó el rifle a Luna, pero ella evadió con astucia, zigzagueando por la habitación angosta, derribando un estante que derramó latas y herramientas en un estruendo metálico. El ruido distrajo a Anselmo lo suficiente para que Diego lo embistiera por el lado, forcejeando por el arma. Mateo se unió, su brazo herido protestando con un dolor ardiente, pero el cazador era fuerte, oliendo a desesperación como un animal acorralado. En medio del caos, Rayo, recuperado milagrosamente por las inyecciones, se incorporó con esfuerzo, sus patas temblorosas sobre el suelo frío. Olió algo enterrado en la nieve que Anselmo había pisado al entrar, un rastro sutil, papel mojado y tinta corrida. Con un triunfo inesperado, Rayo cavó furiosamente en el umbral, donde la nieve se había acumulado, desenterrando documentos ocultos que el cazador había dejado caer en su prisa, facturas falsificadas, listas de compradores ilegales, pruebas irrefutables de la red de tráfico. «Mira esto», gritó Mateo, arrebatando los papeles húmedos mientras Diego sujetaba a Anselmo contra la pared. Los documentos olían a tinta fresca y traición, con nombres de contactos en ciudades lejanas, rutas de contrabando a través de las montañas. La escena emocional se desplegó en un torbellino sensorial, el frío punzante de la traición se filtraba por la puerta abierta, mordiendo la piel expuesta, el sabor de sangre en la boca de Luna después de un roce accidental con el rifle, salado y metálico como un recordatorio de peleas pasadas, visiones borrosas de lealtad cuando Rayo lamió la mano de Mateo. En gratitud, sus ojos nublados por la fiebre residual pero brillantes de victoria. «Buen chico, Rayo», exclamó Mateo, lágrimas calientes rodando por sus mejillas arrugadas, mezclándose con el sudor de la lucha. Luna dialogó, con ladridos urgentes, peligro no terminado, y Mateo respondió, «Lo sé, amiga. Pero juntos lo superaremos». Anselmo, inmovilizado, escupió maldiciones. «Esos papeles no prueban nada. Mi red es más grande de lo que piensan. Soltarán a mis perros o pagarán». Pero Luna, como guardiana de memorias olvidadas, revivió en su mente colectiva con los cachorros, visiones compartidas de abusos, donde cada olor evocaba un trauma, el crujido de huesos en peleas, el lamento de madres separadas de sus crías. Sol,
el más valiente, mordió el tobillo de Anselmo, un acto de rebeldía que hizo gritar al cazador. Estrella, curiosa, olfateó los documentos, confirmando su importancia con un ladrido afirmativo. Nube, frágil pero resiliente, se acurrucó contra Rayo, su calor compartido como un bálsamo. Diego ató las manos de Anselmo con una cuerda improvisada, el tacto áspero recordando a Luna sus propias ataduras en la nieve. La policía confirmará todo. Estos documentos los hundirán a ti y a tu red, dijo el veterinario, su voz ganando confianza. Mateo, exhausto, se sentó junto a Luna, rascándole las orejas. Tú lo sabías, ¿verdad? Eres más lista que todos nosotros. Ella lamió su mano, el sabor salado de su piel mezclándose con el alivio, fortaleciendo el lazo interespecie. Fuera, el sonido de sirenas lejanas cortó el silencio de la montaña, un aullido mecánico que prometía justicia. La policía llegó en 2 camionetas, luces azules y rojas danzando sobre la nieve como espíritus guardianes. Los oficiales entraron, esposas listas, tomando declaraciones y confiscando los documentos. Anselmo fue arrastrado afuera, gritando amenazas: volveré por mis perros. Esto no acaba aquí. Pero en el tumulto, el cazador se zafó un instante, aprovechando la confusión. Con un movimiento desesperado, agarró a Sol, el cachorro más cercano, y corrió hacia la nieve, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Luna huyó, un lamento desgarrador que ecoó en las montañas, el pánico invadiéndola como un frío eterno. Mateo y Diego gritaron, pero era tarde, el cazador había escapado con Sol, dejando un rastro de huellas y terror en la nieve. La noche se tragó a Anselmo y a Sol en un solo bocado negro. El grito de Luna fue tan desgarrador que hasta los policías se quedaron quietos un segundo, como si la montaña misma hubiera aullado. Después vino el caos, linternas barriendo la nieve, voces humanas gritando órdenes, radios crepitando. Pero para Luna todo eso era ruido lejano. Solo existía el olor de su cachorro, un hilo dorado y cálido que se alejaba rápidamente entre pinos y viento helado. Mateo se arrodilló junto a ella, ignorando el dolor de su brazo herido. Lo vamos a encontrar, amiga. Te lo juro. Luna no entendió las palabras, pero sí el tono, firme, tembloroso, cargado de la misma desesperación que le quemaba la garganta. Olió la determinación en él como olor a tierra removida, a hombre que ya no tiene nada que perder, y lo empujó suavemente con el hocico hacia la puerta rota. Ahora, decía su cuerpo entero. Ahora o nunca. Diego intentó detenerlos. Está oscuro, hay más de 1 metro de nieve, y ese loco va armado. Pero Mateo ya se ponía las botas. Si esperamos a mañana, el rastro se habrá enfriado. Luna lo encontrará antes que cualquier linterna. Los policías, confundidos, terminaron cediendo. Uno prestaría una linterna potente y un walkie-talkie, otro marcaría la ruta con cintas reflectantes. Nadie se atrevía a decirle que no a una perra que miraba como si fuera a atravesar el infierno con los dientes. Salieron los 3, Mateo cojeando, Luna al frente, Rayo, aún débil pero incapaz de quedarse atrás, trotando a su lado. Estrella y Nube quedaron en la cabaña al cuidado de Diego, sus gemidos quedándose en el aire como un eco de súplica. El frío de la noche era un cuchillo vivo. Cada aliento salía en nubes blancas que se congelaban al instante. La nieve recién caída había borrado las huellas visibles, pero no los olores. Para Luna el mundo era un mapa invisible, el rastro de Anselmo era un cordón grueso de tabaco, alcohol y miedo. Dentro de él, como una perla preciosa, palpitaba el aroma único de Sol, leche tibia, juegos bajo el sol, el olor dulce de cachorro que aún no conoce el mundo. Corrieron. Mateo tropezaba cada pocos pasos, la linterna temblaba en su mano herida, proyectando sombras gigantescas entre los árboles. Rayo jadeaba, la fiebre reciente haciendo que cada exhalación fuera un esfuerzo, pero se negaba a quedarse atrás. Luna, en cambio, parecía volar, sus patas hundían la nieve hasta el pecho, pero avanzaba sin pausa, el hocico pegado al suelo, los ojos brillando amarillos en la oscuridad. Los obstáculos llegaban sin piedad. Primero un río semicongelado que crujía bajo su peso. Luna saltó, Rayo resbaló y cayó al agua helada. Mateo lo sacó a rastras, los dos temblando violentamente. Después una pendiente tan empinada que tuvieron que trepar de manos y patas, la nieve cayendo en cascada sobre ellos. El viento aullaba, borrando sonidos, haciendo que cada crujido lejano pareciera un disparo.
En un momento, Luna perdió el rastro. La tormenta había levantado una cortina de polvo de nieve que confundía los olores. Se detuvo, giró en círculos, el pánico subiendo como bilis. Mateo se arrodilló a su lado, respirando con dificultad. Tranquila, respira, vuelve a empezar. Luna cerró los ojos y dejó que el mundo se redujera a su nariz. Descartó el olor a pino, a hielo, a sudor humano. Buscó más profundo, hasta que encontró un hilo tenue, casi roto. Sol había orinado de miedo en algún punto, un chorrito caliente que aún resistía bajo la nieve. El olor era débil, era un faro. Luna ladró una sola vez, agudo, y volvió a correr. Horas después, o minutos, el tiempo se había vuelto elástico. Llegaron a una cabaña abandonada de pastores, medio derruida, con el techo hundido. El olor de Sol estaba concentrado allí, mezclado ahora con sangre fresca. Luna se lanzó contra la puerta podrida, rompiéndola con el hombro. Dentro, la escena la golpeó como un mazazo. Sol yacía en un rincón, la pata trasera atrapada en una trampa de acero oxidada. El metal había cortado hasta el hueso, la sangre formaba un charco negro que humeaba en el suelo helado. Anselmo, borracho y desesperado, intentaba cargar al cachorro herido sobre su hombro mientras maldecía entre dientes. Cuando vio a Luna, levantó el rifle con la mano libre. Mateo llegó jadeando detrás, la linterna iluminando la escena como un foco cruel. Suelta al cachorro, Anselmo, se acabó. El cazador soltó una risa rota. Se acabó, este perro vale miles, y tú, viejo, vas a morir aquí conmigo. Apuntó. El dedo en el gatillo temblaba. Luna no esperó. Se lanzó en silencio, un borrón gris que atravesó la habitación. Mordió la muñeca armada de Anselmo con toda la furia de una madre a la que le arrebataron lo único sagrado. El disparo retumbó, la bala astilló el techo, pero el rifle cayó. Rayo, desde la puerta, se lanzó también, cerrando los colmillos en la pantorrilla del hombre. Anselmo gritó, cayó de rodillas. Sol gimió de dolor cuando la trampa se movió. Mateo corrió hacia el cachorro. Sus manos temblorosas buscaron la palanca de la trampa, pero el mecanismo estaba oxidado y duro. Luna soltó la muñeca de Anselmo y se colocó junto a Mateo, lamiendo el hocico de Sol para mantenerlo consciente. El cachorro lloraba, un sonido pequeño y roto que era peor que cualquier aullido. Entonces llegó el milagro de Estrella. Aunque se había quedado en la cabaña principal, la cachorra curiosa había seguido el rastro de su madre en secreto, arrastrando a Nube consigo. Ahora apareció en la puerta, cubierta de nieve, los ojos muy abiertos. Sin dudar, metió su pequeño hocico bajo la trampa y encontró la pieza exacta que Mateo no veía, un pasador medio comido por el óxido. Con sus dientes de leche lo empujó, lo giró, y la trampa se abrió con un chasquido seco. Sol quedó libre, pero no podía apoyar la pata. Mateo lo envolvió en su chaqueta, el calor de su propio cuerpo contra el cuerpecito helado. Luna lamió la herida, el sabor metálico de la sangre de su hijo mezclándose con lágrimas que ella no sabía que los perros podían derramar. Anselmo, en el suelo, sangrando y derrotado, solo alcanzó a balbucear, me van a matar, mis socios me van a matar. Rayo seguía sujetando la pierna del hombre, los ojos brillantes de fiebre y venganza. Luna se acercó lentamente y, por primera vez, mostró los colmillos sin morder, una advertencia que heló más que cualquier mordisco. El cazador se orinó encima, el olor acre llenó la cabaña. Mateo sacó el walkie-talkie con la mano libre. Aquí Mateo, lo tenemos. El cachorro está herido, pero vivo. Vengan rápido. La respuesta llegó entre interferencias. Los policías estaban a 15 minutos, en esos 15 minutos, la manada se reunió alrededor de Sol. Luna, Rayo, Estrella y Nube formaron un círculo cálido, lamiendo, calentando, transmitiendo vida con cada roce. Mateo canturreaba una canción de cuna que Elena le cantaba al hijo que nunca nació, su voz rota pero firme. Cuando las luces azules y rojas aparecieron entre los árboles, Anselmo ya estaba esposado, Sol envuelto en una manta térmica, y la familia, toda la familia, respiraba al unísono, pero mientras cargaban al cachorro herido en la camilla improvisada, Sol abrió los ojos y miró a su madre. Luna olió algo que le heló la sangre. Bajo la sangre y el miedo, había otro olor nuevo, débil pero inconfundible. Una infección profunda que avanzaba rápido. El viaje de regreso acababa de empezar, y el verdadero peligro aún no había que vencerlo.
El amanecer llegó pálido y sin fuerza, como si la montaña misma estuviera agotada después de la noche. En la cabaña de Mateo había improvisado un quirófano, la mesa de madera cubierta con mantas limpias, una lámpara de queroseno encendida al máximo, el maletín de Diego abierto como un cofre de esperanza. Sol yacía sobre la mesa, la pata trasera hinchada y negra, el color de la muerte avanzando bajo la piel. El olor era inconfundible para Luna, podredumbre dulce, caliente, el mismo que había sentido en perros que ya no volvieron a levantarse en el criadero de Anselmo. Diego trabajaba en silencio, el rostro tenso. Gangrena gaseosa. Si no cortamos ahora, subirá al cuerpo en horas. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cortar la pata? Si queremos que viva, sí. Y aún así, Diego no terminó la frase. No hacía falta. Luna se colocó junto a la mesa, el hocico apoyado en el borde, mirando a su cachorro con una intensidad que parecía quemar. Sol temblaba, los ojos vidriosos por la fiebre, pero cuando sintió el aliento de su madre soltó un gemido pequeño, casi una súplica. Ella lamió su cara 1, 2, 100 veces, como si con cada lamida pudiera empujar la muerte hacia atrás. Rayo, agotado pero erguido, se situó al otro lado, ofreciendo su cuerpo como apoyo. Estrella y Nube, prohibidos de subir a la mesa, se apretujaban debajo, calentando las patas de su hermano con sus cuerpecitos. Mateo tomó la decisión que ningún padre quiere tomar. Hazlo. Su voz sonó como grava, el primer corte fue un grito que no salió de la garganta de Sol, sino de la de Luna. Un aullido largo, roto, que hizo temblar las ventanas. Diego trabajaba rápido, bisturí, gasas, torniquete, el olor metálico de la sangre mezclándose con el del antiséptico y el humo del queroseno. Mateo sostenía la linterna con la mano sana y con la otra apretaba la pata sana de Sol, susurrando sin parar: aguanta, pequeño guerrero, aguanta. La amputación fue limpia, brutalmente limpia. El trozo de pata quedó en un balde, envuelto en trapos, como una ofrenda a un dios cruel. Diego cerró los vasos, suturó, vendó. Cuando terminó, el silencio era tan denso que se podía cortar con el mismo bisturí. Sol respiraba. Débil, pero respiraba. Entonces vino la segunda batalla, la infección seguía en la sangre. Diego inyectó los antibióticos más fuertes que llevaba, pero eran pocos. Necesita plasma, suero, calor constante. Aquí arriba no tenemos nada de eso. Mateo miró por la ventana, la nieve seguía cayendo, el camino al pueblo seguía cerrado por la avalancha. Entonces Nube hizo lo impensable, el cachorro más pequeño, el que casi muere congelado la primera noche, se arrastró hasta la mesa y, con una fuerza que nadie esperaba, trepó ayudado por Estrella. Se colocó junto a la cabecita de Sol y empezó a lamer la venda con una insistencia casi frenética. Al principio todos creyeron que era instinto, consuelo. Pero minutos después el cambio fue visible, la fiebre de Sol bajó 1 grado, el jadeo se volvió más lento. Diego tomó la temperatura, incrédulo. Está estabilizándose. Nube no paró. Durante horas lamió, calentó, transmitió algo que ninguna medicina podía explicar. Los otros cachorros se turnaron. Estrella trajo agua en la boca desde un cuenco y la dejó caer gota a gota en la lengua seca de su hermano. Rayo se acostó cubriendo el cuerpo herido con su propio calor. Luna permaneció de pie, vigilante, sin comer ni dormir, como una estatua de lealtad. Mateo, sentado en el suelo, lloraba en silencio. Ustedes me enseñaron lo que es familia, dijo a los perros, la voz rota. Yo que creía que ya no tenía nada, y ustedes me dieron todo. Al mediodía llegó ayuda inesperada. Un helicóptero de la Cruz Roja, alertado por la policía que investigaba la red de Anselmo, aterrizó en 1 kilómetro más abajo, donde la nieve era menos profunda. Los rescatistas subieron con camilla, oxígeno y plasma. Cuando vieron al cachorro de 3 patas luchando por vivir, rodeado de su manada, uno de ellos, una mujer joven con ojos llenos de lágrimas, susurró: nunca vi nada igual. Bajaron a Sol en la camilla. Luna caminaba al lado, la cabeza alta, sin permitir que nadie más lo tocara. Rayo y los cachorros lo seguían. Mateo cerraba la marcha, sosteniendo la pata amputada envuelta en una bolsa de plástico, porque Luna se había negado a dejarla atrás, como si fuera parte de su hijo que aún respiraba. En el hospital veterinario del pueblo, la noticia corrió como pólvora.
Periodistas, vecinos, niños con dibujos de perros, todos querían ver a la familia que había sobrevivido al infierno. Anselmo Quispe, esposado en una celda, vio su red desmantelada en cuestión de horas. Los documentos que Rayo desenterró, más los testimonios y los chips, bastaron para detener a 7 personas más. La televisión local tituló: un anciano y 5 perros salvan a decenas de animales del tráfico ilegal, pero dentro de la clínica, solo importaba Sol. Durante 3 días críticos, Luna no se movió de la jaula de recuperación. Dormía con la cabeza apoyada en el pecho de su cachorro, escuchando cada latido. Cuando Sol abrió los ojos la tercera mañana y movió la cola por primera vez sin la pata, Luna soltó un gemido largo, casi humano, de alivio tan grande que hizo llorar a las enfermeras. Mateo, sentado en una silla de plástico al lado, tomó la mano vendada mano de Luna, pata, mano, ya no importaba, y habló con voz temblorosa pero firme: cuando salgamos de aquí, van a vivir conmigo. Todos. Para siempre. Y nadie, nunca más, los tocará. En la tarde del cuarto día, Sol intentó levantarse. Se tambaleó, cayó, volvió a intentarlo. Luna lo sostuvo con el cuerpo, Rayo lo empujó suavemente con el hocico, Estrella y Nube ladraron animándolo. Dio 3 pasos torpes sobre 3 patas, y se dejó caer en los brazos de Mateo, lamiéndole la cara con una lengua que olía a vida. Esa noche, en la cabaña ya reparada, la familia durmió junta por primera vez sin miedo. El fuego crepitaba alto, la puerta estaba cerrada, y afuera la nieve caía suave, como una manta de perdón, pero al amanecer, cuando Mateo abrió los ojos, vio algo que le apretó el corazón. Rayo, el viejo guerrero que había sobrevivido a todo, respiraba con dificultad otra vez. Un olor nuevo, débil pero inconfundible, flotaba en el aire, el olor de una enfermedad antigua, la misma que lo había debilitado antes del abandono, despertando ahora que las fuerzas se le acababan. Luna lo supo al instante. Se acercó, apoyó la cabeza en el pecho de su compañero, y por primera vez en días, lloró en silencio. El último capítulo de su viaje aún no había terminado. El invierno se fue tan lentamente como había llegado, dejando la montaña lavada, brillante, casi nueva. La cabaña de Mateo ya no parecía la misma, la puerta rota había sido reemplazada por una de roble fuerte, las ventanas tenían cristales limpios, y en el corral improvisado junto a la casa corría un cachorro dorado de 3 patas que se había vuelto famoso en todo el valle. Sol saltaba, caía, se levantaba y volvía a saltar, como si la falta de una extremidad fuera solo un detalle sin importancia. Los niños del pueblo subían los fines de semana a verlo y terminaban quedándose horas, fascinados por cómo el cachorro se impulsaba con la única pata trasera, rápido como el doble para compensar lo que le faltaba, pero dentro de la casa, el aire era más pesado. Rayo había empeorado. La enfermedad que lo había debilitado antes del abandono, una cardiopatía silenciosa agravada por años de golpes y hambre, despertó con toda su crueldad ahora que el cuerpo ya no tenía fuerzas para mentir. Tumbado junto a la chimenea, respiraba en jadeos cortos, superficiales, como si cada inspiración le costara una batalla. Su pelaje, antes gris plateado, se había vuelto opaco, casi blanco fantasmal. Luna no se separaba de él ni un segundo. Dormía con la cabeza sobre su cuello, escuchando el corazón que latía cada vez más lento, más cansado. Mateo lo sabía también. Cada mañana entraba con la esperanza renovada y salía con los ojos húmedos. Había llevado a Rayo al veterinario 3 veces, Diego había hecho todo lo posible, diuréticos, cardiotónicos, oxígeno portátil. Pero un día, con voz baja, le dijo la verdad: su corazón está muy grande, literalmente. Ya no puede bombear. Podemos darle días cómodos, tal vez semanas, pero no meses. Mateo asintió sin hablar. Esa noche se sentó en el suelo junto a Rayo, acariciándole las orejas como lo había hecho la primera vez que lo vio congelándose en la nieve. Gracias, viejo amigo, susurró. Por pelear conmigo, por salvar a tus hijos, por enseñarme que aún podía querer. Rayo levantó la mirada, esos ojos profundos que parecían contener toda la sabiduría del mundo, y lamió una sola vez la mano arrugada del anciano. Fue suficiente. Los cachorros también entendían, a su manera. Sol dejaba de jugar cuando Rayo tosía y se acercaba cojeando a lamerle la cara. Estrella traía ramitas y las depositaba junto a él como ofrendas. Nube, el más pequeño, se acostaba sobre las patas del padre, calentándolas con su cuerpecito.
Era una despedida lenta, llena de lamidas y suspiros, sin llantos humanos, solo el lenguaje silencioso de los que se aman de verdad. Una tarde de primavera temprana, cuando la nieve ya solo quedaba en las cumbres altas, Rayo se levantó con esfuerzo y salió al exterior. Luna lo siguió alarmada, pero él caminó decidido hasta el manantial termal que Estrella había descubierto meses atrás. El agua humeaba suavemente bajo el sol. Rayo se metió hasta el pecho, cerró los ojos y dejó que el calor lo envolviera. Luna se quedó en la orilla, mirando. Los cachorros llegaron corriendo y se sentaron en círculo, en silencio. Mateo, desde la puerta de la cabaña, comprendió y no se acercó. Aquello era de ellos. Rayo miró a su familia una última vez. Después, con una dignidad que hizo temblar a la montaña, apoyó la cabeza en el borde de piedra y exhaló largo, profundo, tranquilo. Cuando el sol se puso, ya no respiraba. Luna no aulló. Se quedó allí toda la noche, acurrucada contra el cuerpo de su compañero, hasta que el agua se enfrió y las estrellas salieron. Solo entonces permitió que Mateo se acercara. El anciano lloró como un niño, abrazando al perro que le había devuelto la vida. Los cachorros lamieron las lágrimas del hombre y las suyas propias, enterraron a Rayo bajo un pino joven, al lado del manantial. Mateo clavó una cruz sencilla hecha con 2 ramas. Luna depositó encima la pata amputada de Sol, envuelta en tela suave, como quien devuelve una parte del alma al todo. Después, los 5 se quedaron allí hasta que la luna estuvo alta. Los días siguientes fueron de una tristeza suave, casi dulce. Sol aprendió a correr más rápido que nunca, persiguiendo mariposas con una alegría desafiante. Estrella descubrió que podía abrir puertas con el hocico y se convirtió en la guardiana oficial de la casa. Nube creció fuerte y valiente, y todas las noches dormía pegado al pecho de Mateo, como si temiera que el hombre también desapareciera. Una mañana, un camión del municipio llegó con materiales de construcción. Los vecinos, los mismos que antes apenas saludaban al ermitaño, bajaron en grupo: carpinteros, albañiles, mujeres con comida, niños con juguetes para los perros. En 2 semanas levantaron un refugio grande y luminoso junto a la cabaña de Mateo, el refugio Rayo, lo llamaron. Un lugar donde los animales abandonados o maltratados de la región tendrían calor, comida y amor hasta encontrar hogar. Luna fue la primera en inspeccionarlo, olió cada rincón, aprobó con la cola alta y se acostó en la entrada como diciendo: aquí mando yo ahora. Mateo firmó los papeles de adopción definitiva de la familia. Los 4 perros, 5, contando siempre a Rayo, pasaron a llevar su apellido en los registros oficiales: Luna Vargas, Sol Vargas, Estrella Vargas, Nube Vargas. Y cuando le preguntaron al anciano por qué había decidido abrir el refugio, él solo respondió: porque ellos me salvaron primero. Los años después, cuando Mateo ya era un anciano de verdad, con el pelo blanco como la nieve que un día los unió, todavía se lo veía sentado en el porche al atardecer. A su lado, Luna, ya mayor, con el hocico gris y los pasos lentos, apoyaba la cabeza en su rodilla. Sol, convertido en un perro dorado y elegante de 3 patas, vigilaba el corral lleno de nuevos huéspedes. Estrella y Nube, padres de una camada de cachorros mestizos que corrían felices, rodaban por la hierba, y cada noche, cuando el sol se ocultaba, Mateo miraba al cielo y decía en voz baja: ¿ves, Rayo? Lo logramos. Tu familia está a salvo. Y la nuestra también. Luna levantaba la mirada entonces, como si escuchara una voz que solo ella podía oír, y su cola golpeaba suavemente la madera del porche. Porque en algún lugar, más allá de las estrellas, Rayo seguía corriendo entero, fuerte, eterno, guiando a todos los perros perdidos hacia la luz, y la nieve, cuando volvía cada invierno, caía más suave sobre la montaña. Como si supiera que ya no tenía que ser cruel, porque en aquella cabaña, 5 corazones rotos se habían vuelto uno solo. Y ese corazón seguía latiendo, fuerte, cálido, invencible. Fin.